Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuestro octavo webinar de la Cátedra de Teología Feminista. En esta ocasión, el título que hemos puesto es Gestando Espacios de Liberación. Quisiera rápidamente, nada más como parte de contexto para comenzar este tema, poner tres cosas, ¿no? La primera, decir, bueno, para nosotros en la cátedra que hemos puesto como un objetivo, como parte de nuestra frase, que queremos ser y transformar la iglesia desde la pluralidad de voces y de teologías feministas. Bueno, pues que ahora pensando, digamos, hemos tratado en cada mes que los temas tengan que ver, ¿no? Con alguna situación, con algún día concreto del mes. Y bueno, como sabemos, en mayo en muchos países se celebra el día de las Madres, ¿no? Entonces, por eso quisimos poner este título, creemos que es una festividad, ¿no? Una celebración que sea cargado de mucho significado, pero que a la vez también sea vaciado de otros significados, ¿no? Y bueno, creíamos que era un momento importante para nosotros poder reflexionar en torno a ello, ¿no? Decir, bueno, cómo nosotras como mujeres gestamos también otros espacios, gestamos también otras formas de vida, espacios y liberación, ¿no? Y en eso, bueno, pensábamos también un poquito como la relación a nivel bíblico de decir, bueno, pues creo que la experiencia que el pueblo de Israel tiene de Dios, pues principalmente como evento fundante es precisamente la liberación, es precisamente el salir de la esclavitud, el buscar una vida diferente. Y creemos que muchas mujeres están o estamos a veces en Egipto, a veces estamos caminando el desierto, pero creo que lo que buscamos es que nuestros espacios de encontrarnos, de celebrar, de escucharnos, sean más bien un poder visualizar y poder también llegar a la tierra prometida, ¿no? Creo que queremos seguir caminando y caminar hacia allá. Y bueno, pues otra cosa que también considerábamos es que creo que son muchas las formas realmente de gestar y de dar vida. Creemos que la teología feminista es una forma muy concreta en la cual nos encontramos, desde la cual generamos espacios de vida, desde la cual las mujeres nos sentimos pues también digamos, como parte de esos procesos de gestación, pero también parte de esos procesos de nacimiento, de vida, de acompañarnos, de celebrar. Entonces, bueno, pues para nosotros nos parecía importante ahora poder tener este título como un espacio para reflexionar en torno a ello, para poder, como lo hacemos en la teología feminista, pues cuestionarnos, poder deconstruir, poder repensar, poder pues sí, como construir de nuevas formas, ¿no? De nuevas maneras. Entonces, bueno, pues ahora lo que quisiera es presentarles a quienes nos acompañan hoy. La verdad es que tenemos un panel de lujo, como hemos tenido, la verdad, creo que todos los meses. Y bueno, pues de verdad doy pues la bienvenida y el agradecimiento quienes nos acompañan hoy, porque además quiero decirles que, bueno, pues sí, pues no son, sabemos, momentos fáciles de repente para compartir. Bueno, la situación de Carmiña desde Colombia sabemos que están en situaciones muy complejas y bueno, Priscila también por cuestiones de salud. Entonces, ambas de verdad les agradezco que estén aquí con nosotros. Sabemos que es un esfuerzo, lo valoramos y lo agradecemos. Y bueno, pues aunque yo sé que las conocen, quiero presentarlas porque me parece muy importante decir quienes están aquí, cuál ha sido también parte de esa trayectoria, de ese caminar que hoy nos permite compartir en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues les presento primero a Carmiña Navia Velasco. Ella es escritora feminista, es poeta y ensayista, tiene estudios en literatura y teología, es profesora emérita de la Universidad del Valle Cali en Colombia, es también cofundadora y directora de la Casa Cultural, Tejiendo Sororidades en la Comuna 18 de la ciudad de Cali, en la cual además tienen programas muy interesantes, muy lindos. Yo tengo la oportunidad, estamos ahora participando en uno que comenzamos hace unos meses y de verdad son espacios muy ricos de compartir. Es también cofundadora y directora del Círculo de Espiritualidad María de Magdala, directora de la Cátedra de Teología Popular Feminista María de Magdala, y bueno, pues por su importante trabajo como escritora, como feminista, como teóloga y gestora cultural, es también considerada pionera en los estudios literarios con enfoque de género en Colombia e impulsora de lecturas femenino populares del texto bíblico.
Sus líneas de investigación son principalmente en tradición literaria femenina en América Latina y Colombia, en escritura femenina en América Latina, la mujer en la Biblia, mujer y teología, entre muchos otros temas que ha trabajado. ¿No? Sabemos que tienes mucho, que nos has aportado muchísimo para este tema y de verdad te damos la bienvenida y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Y les presento, está apagado tu micrófono, pero bueno. No, te agradezco mucho. Sí. No. Y bueno, les presento también a Priscila Barredo. Ella es mexicana, es comunicadora social, teóloga y activista feminista. Cuenta con estudios de maestría en Biblia con énfasis en Nuevo Testamento y con una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha desarrollado su profesión y vocación con un enfoque transdisciplinar en gobierno, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales e instituciones educativas y teológicas, tanto en México como Costa Rica, Perú, principalmente, pero también en otros espacios. De la misma manera, ha abonado a esta tarea su activa participación en proyectos y en eventos realizados en países en América Latina, en el Caribe y también en Asia. Como parte de su militancia y recientes colaboraciones, es parte del equipo coordinador de la red Tepali, ha sido docente de género y teología en la Facultad de Teología y Religión AETE, que también he tenido la oportunidad de participar, y la verdad es que sí, programas muy lindos, ¿no? Y con mucho aporte en Perú. Es también cooperante de la organización suiza Comundo e integrante del colectivo de teólogas feministas de Perú. Recientemente ha integrado el Comité Directivo Continental de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, donde también ha fungido como secretaria regional para Mesoamérica y el Caribe. Sus áreas de interés y de investigación son géneros, feminismos, comunicación, teología e incidencia pública. Así es que, bueno, pues como ven, tenemos aquí a dos grandes mujeres que nos van a aportar una gran riqueza en este espacio, como ya nos lo han aportado en muchos otros espacios. Explico rápidamente la dinámica. Vamos a tener 3 rondas, digamos, de participación. La primera es un poco más extensa, serán 15, 17 minutos. La segunda, un poquito más breve, donde, bueno, la idea es también dialogar, digamos, o intercambiar, ¿no? Un poco en lo que se haya participado. Y la tercera, bueno, pues abriremos preguntas para las personas que nos siguen. Como saben, estamos vía Zoom y vía Facebook, y la verdad es que, bueno, siempre tenemos una participación muy rica, ¿no? Con personas que nos siguen desde diferentes países, no solamente de América Latina, también hemos tenido, a pesar del horario, también hemos tenido muchas veces gente que nos sigue desde países de Europa y de otros lugares. Entonces, bueno, pues esa sería la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues Carmiña, comenzaríamos contigo, pues desde tu gran riqueza, tu experiencia, todos los espacios que tienes, que compartes, sabemos que compartes en espacios con mujeres y que ha sido una gran riqueza en tu vida. ¿Cómo se está gestando desde ahí estos espacios de liberación? Bueno, en primer lugar, Karen, te agradezco la presentación tan generosa por tu parte. Agradezco la invitación a la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero. Y bueno, saludo y agradezco a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando en este momento. Yo voy a abordar el tema muy desde la experiencia, y quizás en la segunda participación me referiré al libro de Ruth como una forma de iluminar un poquito estos planteamientos. Bien, yo parto de nuestra experiencia en la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Nosotras fundamos nuestra organización de carácter popular en el año 1976 con el nombre Centro Cultural Popular Meléndez. Dentro de ese proyecto, desde el principio, para nosotros fue muy importante el contacto y la relación con las mujeres de los barrios y de la comuna en la cual nos encontrábamos. Y entonces, para iniciar, diseñamos una serie de cursos o talleres tendientes a aumentar la capacitación de las mujeres, desarrollar su forma de moverse en el mundo. Teníamos
cursos y talleres de ebanistería muy importantes en casi todo el momento, de trabajos manuales, pero también de relaciones familiares, relaciones sociales, porque el objetivo era lograr una mayor cualificación por parte de las mujeres. Podemos decir entonces que en ese primer momento, una primera larga etapa, hicimos una serie de espacios, directamente cursos y talleres, más que grupos, cursos y talleres para las mujeres. Con ello pretendíamos que ellas lograran una mínima autonomía económica frente a sus compañeros, que por medio de los cursos y talleres que ellas tenían pudieran, digamos, formarse y en esa medida poder tener algunas entradas que ayudaran en la economía familiar y sobre todo que les dieran a ellas muy relativa y corta autonomía. Bien, fuimos caminando en el Centro Cultural Popular Meléndez y la respuesta de las mujeres del barrio fue una respuesta muy significativa desde el principio. En un primer momento nosotros combinábamos trabajo de mujeres con trabajo de jóvenes. Bien, hubo una serie de cambios en la coyuntura del país, en la conformación misma de los barrios, en la conformación misma del país y hubo una serie de procesos que vivimos nosotros al interior de las comunidades eclesiales de base porque nuestro trabajo, nuestro proyecto siempre estuvo vinculado a las comunidades eclesiales de base. Hay que tener en cuenta que la mayoría, si no todas las mujeres que participaban con nosotros en talleres y en cursos eran mujeres creyentes, normalmente en esa época de tradición católica, vinculadas de alguna manera a las parroquias. En el proceso que diseñamos para acompañarlas en su fe, uno de los primeros logros muy importantes fue que ellas fueran recuperando su palabra, su capacidad de hablar, su capacidad de interpretar la Biblia, el Evangelio, darse cuenta que eran capaces de, por su misma historia y situación, interpretar la Biblia sin necesidad de que hubiera por en medio, digamos, un cura o un sacerdote que les dijera la verdad de la palabra. Entonces, esa recuperación de la palabra fue muy importante. Bien, finalizando el siglo XX, una serie de cambios y problemas y circunstancias que se dieron al interior de las comunidades eclesiales en las cuales nosotros caminábamos, nos dimos cuenta de que había que establecer ciertos cambios en nuestro trabajo y en nuestra relación con el barrio. Entonces, en los primeros años del siglo XXI, es decir, a partir de la década del 2000, realizamos una incursión barrial muy particular, paramos un poco algunas cosas y reoptamos de una manera prioritaria por las mujeres. Cambiamos el nombre de Centro Cultural Popular Meléndez por Casa Cultural Tejiendo Sororidades, tendiente a mostrar que nuestro centro era una casa para que las mujeres se encontraran. Empezamos a caminar bajo el lema de la sororidad en nuestra cultura. Entonces, pensamos cómo podría ser que las mujeres convirtieran estos espacios, estos talleres, en unos espacios propios que les fueran permitiendo crecer. Y entonces allí se dio el cambio fundamental, digamos, en la óptica de nuestro trabajo con mujeres, porque pasamos de una etapa en la cual teníamos grupos y talleres para mujeres, a una etapa en la cual empezamos a impulsar, a desarrollar y que tenemos hasta hoy círculos y espacios de mujeres, ya no para mujeres, sino de mujeres. Entonces, en estos círculos y espacios de mujeres, ellas fueron fortaleciéndose cada vez más en su relación y sobre todo en su autovalía. Nos inspiramos mucho en la psicóloga junguiana Jan Sinoda Bolam, que propone en su libro El millonésimo círculo la necesidad y posibilidad de multiplicar los círculos de mujeres para que al interior de esos círculos se vaya dando
un cambio en la conducta de las relaciones entre mujeres y ese cambio, digamos, incida de tal manera que se configure una auténtica revolución feminista a partir de las relaciones entre las mujeres. Voy a leer un trozo de uno de los planteamientos de Yancy Noah Bolen porque me parece que ilumina lo que queríamos nosotros decir desde el momento que empezamos. El efecto que el círculo produce en las mujeres que lo forman y el efecto que esas mujeres tienen es una influencia que se expande como anillos concéntricos. Obsérvalo, hazlo, enséñalo. Sé una influencia allí donde estés. Hay una pacífica revolución en marcha, un movimiento espiritual de la mujer que es difícil de percibir a simple vista. A través de los círculos de mujeres con capacidad sanadora, ¿podría la cultura dar un vuelco? Nos dice la analista junguiana Yancy Noah Bolen. Entonces, nosotros empezamos a organizar nuestros espacios de formación, de reflexión de la fe, de educación en general y de recreación. Empezamos a organizarlos como círculos de mujeres al interior del cual hay un centro que es las mujeres mismas y ellas se relacionan para crecer. Entonces, el punto de partida, y en eso me inscribo de lo que plantea la propuesta de hoy, el punto de partida es que las relaciones entre mujeres se convierten en espacios de liberación para ellas. Por eso nuestro lema de la sororidad en nuestra cultura. De alguna manera, a las mujeres se nos considera expertas en la relación. Y eso muchas veces ha sido catalogado por la cultura patriarcal, ha sido catalogado como una debilidad. Las mujeres necesitamos la relación porque no nos autoabastecemos como supuestamente los varones sí lo hacen. Bien, hay que tener en cuenta que hay algunos analistas hoy plantean que el hecho de que las mujeres nos centremos en la relación está mostrando que las mujeres captamos realmente la esencia de la vida y que las mujeres captamos realmente lo fundamental, porque hay, por ejemplo, Humberto Maturana, el chileno, es uno de los teóricos que plantea que la cultura nace a partir de la ternura, a partir de la relación entre madre e hijo, que a partir de ahí nace la ternura. Entonces, muchos analistas consideran que es eso que ha sido denominado como debilidad en las mujeres, por el contrario, es una gran fortaleza y una gran intuición de que la cultura nace allí y se desarrolla a partir de la relación. Ahora bien, ¿cómo son las relaciones entre mujeres normalmente en el sistema patriarcal? El sistema patriarcal es un sistema que simbólicamente tiene en su centro un falo. O sea, el falo porque es el falo el símbolo de poder, el símbolo de prestigio, el símbolo de centralidad. Entonces, como en el corazón, en el centro de la cultura patriarcal hay un falo y las mujeres carecemos de ese falo, en la cultura patriarcal se nos sitúa a nosotros en la periferia, alrededor del falo, y se nos pone a rivalizar por la posibilidad de llegar a ese centro, a rivalizar por la posibilidad de apropiarnos del falo. Por eso, cuando en la cultura patriarcal y en las mujeres más o menos inconscientes, no necesariamente totalmente inconscientes, pero más o menos inconscientes, las mujeres paren un hijo, están muy contentas porque a través de ese hijo suyo, ellas pueden adquirir un falo de alguna manera, tienen acceso a lo falocéntrico de la cultura. En tanto que si tienen una hija, esa hija viene acompañada de una redoble en la frustración porque esa hija va a reproducir la carencia de falo que simbólicamente es, digamos, el hándicap que tenemos las mujeres dentro de la cultura patriarcal. Bien, entonces, de ahí se hace imprescindible
y necesario que para que los espacios de mujeres y las relaciones entre mujeres se conviertan en posibilidad de liberación, esta centralidad del falo debe ser suprimida, debe ser neutralizada de una manera o de otra, de tal manera que las mujeres pasemos de ser rivales ante el falo para ser amigas y colaboradoras, cómplices, sororas entre nosotras. Eso es un proceso que es largo, que es difícil, pero es un proceso que siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Karen, yo no tome el tiempo, cuando me falten 2 o 3 minutos me avisas, por favor. Bueno, entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres se han agrupado muchas veces, no es solamente en el siglo XX y XXI que se agrupan, se han agrupado en la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad muchas veces. Para centrarnos simplemente en el cristianismo, está claro que hay algunas etapas que han sido muy importantes en el desarrollo de esa circularidad femenina, que podemos llamar así, circularidad femenina de liberación. Más o menos al tercer o cuarto siglo del origen del cristianismo, vamos a encontrar grupos de mujeres que se hermanan entre ellas. Así nace la vida comunitaria. Se hermanan entre ellas, se agrupan para potencializarse y potenciarse mutuamente. Un ejemplo claro, bastante desconocido desafortunadamente en nuestra historia de la Iglesia, es el de Marcela. En Occidente siempre se dice que el fundador de los estudios bíblicos es Jerónimo. Resulta que Jerónimo, y él lo dice en su correspondencia, y hay testimonios claros de ello que yo no puedo mostrar ahora por la escasez del tiempo, él plantea que él se mete en el mundo y en el estudio bíblico para responder a las exigencias de Marcela, que lo mantiene loco haciéndole preguntas y haciéndole instancias sobre el conocimiento de la Biblia. Realmente la primera escuela bíblica del cristianismo la funda Marcela de Roma, no la funda Jerónimo. La funda Marcela de Roma, es la primera escuela bíblica dentro del cristianismo. Ella es una viuda adinerada, que pone su palacio, su casa y su dinero al servicio de un grupo de mujeres que van a vivir juntas y van a estudiar la Biblia y van a estudiar, o sea, el objetivo de la vida en común en ese momento es la oración, el estudio de la Biblia y por supuesto el convivir. En estos siglos tercero y cuarto de la fundación del cristianismo, no es el caso de Marcela el único. Yo lo sobresalgo porque me parece importante señalar que ella es la fundadora de la primera escuela bíblica cristiana, que sin embargo nadie la nombra ni nadie la conoce. Entonces, aparte de ella, hay otros grupos de mujeres. Ese movimiento que se espiritualizó tanto y que se deformó muchísimo en la historia del cristianismo, el movimiento de las vírgenes, el movimiento de las vírgenes y las viudas, es en últimas un movimiento de mujeres en resistencia al sistema imperial romano, al imperio romano, que imponía a las mujeres como única posibilidad el matrimonio y sobre todo la maternidad para producir hijos para el imperio. En ese sentido, la mujer pasaba de la autoridad del pater familia, su propio padre, a la autoridad del siguiente pater familia, que era su esposo, pero de quien ella era una dependiente, para formar una nueva familia bajo la orden del pater familia. Entonces, el movimiento de viudas y vírgenes, en muchos de los casos, antes de ser deformado, es un movimiento de resistencia al imperio romano, en el cual las mujeres se agrupan y se resisten a ser las reproductoras permanentes digamos, del sistema patriarcal y de todo al servicio del pater familia. A todo lo largo de la Edad Media,
a todo lo largo de la Edad Media tenemos una serie de mujeres que se organizan en la vida religiosa, llamadas como canonesas, como abadesas, y que desarrollan entre ellas unas relaciones muy potentes, entre otras cosas, desarrollan las relaciones de afidamento, que es el reconocimiento de la autoridad femenina. Entonces son mujeres que se agrupan en torno a un líder, a una mujer líder, pero que se hermanan totalmente para estudiar, trabajar, a veces servir, por ejemplo, las beguinas, servir en las ciudades y sobre todo la mayor parte de las veces estudiar. Tenemos un testimonio claro en Juana del Valle, quien dice que se fue de monja para poder estudiar, porque, o sea, es la manera como las mujeres se refugian en los conventos para, para exiliarse, para liberarse de la carga matrimonial y de maternidad impuesta. Entonces, las relaciones de afidamento son las relaciones en las cuales las mujeres se organizan, se aman mutuamente, se reconocen mutuamente. Aquí surge por primera vez la palabra sororidad, que surge en el ambiente de Clara de Asís. Bueno, yo creo que pues entonces dejaría, porque se me acabó el tiempo, ¿no? Dejaría allí y bueno, después retomo un poco lo de Ruth para cerrar. Sí, no, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, quisiéramos continuar, pero bueno, vamos a tener otro espacio seguramente, ¿no? Seguiremos ahondando en esto. Simplemente la verdad es que quisiera retomar, me encantó que hablaras de la ternura, la cuestión, como dices, de relacional, porque es un tema que además yo estoy trabajando y que me apasiona, porque efectivamente es cambiar una dinámica de la concepción que tenemos de ternura y darle de verdad este sentido, como dices, que es fundamental, es esencial en el ser humano y no confundirlo, como dices, con esta parte como débil, frágil, ¿no? Sino al revés, que tiene yo creo que hasta fuerzas políticas, fuerzas sociales, ¿no? O sea, que tiene como muchas implicaciones. Entonces me encanta que lo hayas dicho, pero a la vez me encanta también, digamos, porque creo que nos abres a decir, es que estos espacios y hablar de liberación tiene que ver con procesos, ¿no? O sea, no son cosas así de un día para otro, no son cosas, pero que tiene que ver con procesos también con acciones concretas, ¿no? Y acciones del día a día. O sea, nos hablas de formación, de reflexión, de voz, de relación, de crecimiento. O sea, son como procesos de cuestiones y acciones del día a día, que eso es precisamente lo que nos va a ir abriendo y lo que nos va dando, ¿no? Estos espacios, estos momentos y estas posibilidades de liberación, y que me encanta además decir, bueno, pues cómo en la sororidad, en hermanarnos, en estas relaciones, nos decías, estas organizaciones de filamento, ¿no? Entonces, creo que nos has dado muchas claves que seguiremos ahorita ahondando y que seguramente también va a haber muchos comentarios y preguntas. Les agradecemos que quien quiera irnos haciendo a lo mejor por ahí comentarios, también decirnos desde dónde nos acompañan, ya sea aquí en el Zoom o en el Facebook, pues también se los agradecemos. Carmiña, muchísimas gracias. Ahorita seguiremos. Priscila, bueno, pues también sé que tu trabajo ha sido mucho también este camino de espacios de liberación para muchas mujeres, sé que ha sido muy importante. Platícanos un poco en lo que has hecho estos últimos años, cómo has ayudado también, cómo han sido estas participaciones, estos espacios y gestar la liberación para las mujeres. Gracias, Karen. Gracias a toda la comunidad en Facebook, aquí en Zoom y en cualquier otra plataforma donde nos estén siguiendo. Y especialmente gracias a Carmiña, que justamente quiero iniciar hablando de la memoria, ¿verdad? Para mí es muy importante la memoria de las mujeres y para mí Carmiña significa una referencia de apertura, de caminos para generaciones diversas de mujeres en los estudios teológicos y bíblicos, y no quiero iniciar sin enmarcar ese reconocimiento, porque justamente se apega a esto de gestar espacios de liberación, que como bien has comentado, Karen, y Carmiña, por supuesto, no surgen de la nada, ¿no? Sino hay toda una historia de sangre, sudor, lágrimas y también de muchas alegrías. Entonces, me parece que es muy importante señalar eso, sobre todo si lo enmarcamos en este mes de mayo, donde pues en muchos países se retoma o se festeja a la madre desde una concepción
patriarcal, tradicional, sacrificial. Y también debo decir, tomando en cuenta el mes, el 1 de mayo, ¿no? Desde los trabajos y cómo la economía que hemos vivido hasta hoy o en las últimas décadas ha sido tremendamente avasalladora para las mujeres trabajadoras. Entonces, me parece muy importante como empezar desde ese lugar. Bueno, en cuanto al caminar, pues muchas cosas, ¿verdad? Yo aquí traía como mis anotaciones para hoy, pero también me gusta lo espontáneo y me inspiró Carmiña con su conversación. Entonces, yo quiero irme también un poco por ahí, quizás tomando uno que otro apunte que traje, pero justamente quería empezar con el tema de la memoria, con las historias, ¿verdad? Y yo creo que para mí eso ha sido fundamental, porque en mi recorrido de liberación o en ese éxodo del que tú hablabas al principio, yo encontré mujeres de fe que me atrajeron hasta estos caminos donde yo me sentía súper solitaria. Y sé que ese sentir que tuve lo han tenido o lo tienen aún incluso hoy muchas mujeres. Y voy a referirme específicamente a las mujeres de fe, a las mujeres creyentes, porque justamente dentro de las instituciones religiosas es donde más podemos sentir muchas de nosotras ese peso del patriarcado histórico, ¿no? Esa jerarquía religiosa eh, que nos ha pesado mucho a nosotras. Quiero nombrar a Irene Fulques, que fue la mujer que a mí, voy a decir así, me enseñó las rutas que ella había recorrido y yo pude irme por allá y también abrir mis propios caminos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, el recordar a las pioneras, recordar a las ancestras. Ya Carmiña nos ha recordado a Marcela de Roma, ¿no? Y ella misma, pues refiriéndome a estos textos también de María de Magdala, eh, estas invisibilizadas, desprestigiadas o no nombradas, que necesitamos recobrar. Entonces, es muy importante, me parece, hablando de las madres, ahora sí, de las ancestras, ¿no? Estas pioneras que sembraron la semilla y que hemos recogido. Ahora sí que estoy ansiosa de escuchar a Carmiña con lo de Ruth, pero que hemos recogido las espigas, ¿no? También un poco, en abundancia en este caso. No lo que sobraba, sino en gran abundancia. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, igual voy a pedir que cuando falten 10 minutos me avisen para ir concretando las ideas y sentires, pero justamente en ese sentido yo pensaba cuando preparaba mi exposición de hoy en la diversidad de mujeres, ¿verdad? En la colectividad, en qué significa esto de ser comunidad. Porque por supuesto cuando hablamos de gestar espacios de liberación, pues no es un espacio en el que voy a querer o me va a servir estar sola, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser en colectividad, en comunidad. Y pues esta apuesta comunitaria entre las mujeres diversas, pues suena muy bonita, es bonita, pero a la vez es bien desafiante, porque esa sororidad de la que ya estamos hablando tiene implicaciones muy, muy fuertes, porque consiste, pues efectivamente en pactar en hacer alianza, en tejer fuerzas, en hacer sinergia en medio de nuestras diferencias, ¿verdad? De nuestras posiciones muchas veces, que a veces convergen, en otras ocasiones no tanto. Entonces, me parece que es muy importante señalar esto de la diversidad, porque a veces hablamos de la mujer, ¿no? O las mujeres como si fuera un bloque igualito, que todas somos idénticas y tenemos las mismas necesidades o las mismas opresiones o privilegios, y en realidad dista mucho de eso, ¿no? Entonces, reconocernos en esa diferencia, en esa pluralidad, me parece muy, muy importante. Que justamente estaba pensando cómo hace unas semanas o meses más bien estaba yo en esta tarea de escribir un ensayo académico
sobre la pluralidad de los feminismos, de los grupos de mujeres. Y ya saben, ¿no? Con este desafío de cómo, qué pongo, por dónde me voy, cuál será el enfoque. Y de pronto me detuve y dije, a ver, ¿qué siento? ¿Verdad? Porque el sentir es una herramienta medular, diría yo, para esta reflexión académica. Entonces me puse a pensar y a sentir que en realidad estaba yo pasando justo en ese momento por, por situaciones dolorosas con compañeras en espacios de mujeres, ¿verdad? Y yo decía, qué difícil es gestar estos espacios de liberación, porque a veces los gestamos, pero mantenerse, pero procurarlos, pero entender que no todo, vamos a decirlo así, es miel sobre hojuelas, sino que en realidad hay muchos caminos que hay que caminar, hay montañas que hay que subir y eso cuesta muchísimo. Entonces, empezar a sentir cómo y a recordar también cómo fue mi proceso en diferentes espacios, no solo religiosos, sino académicos, en movimientos sociales, me llevó a pensar en qué diferentes somos y cómo a veces nos conflictúa la diferencia de la otra, ¿verdad? Reconocer realmente a la otra eh, y poder avanzar con ello, ¿verdad? Asumiendo esa diferencia, incluso el conflicto. Eh, entonces, me parece que en esto de los espacios y de las comunidades de mujeres, para mí es muy importante destacar la diversidad, ¿verdad? La diversidad, pero no para romantizar, sino para asumirla como un desafío concreto en nuestros círculos. Pero que por supuesto para mí ha sido tremendamente alentador porque ya no estoy sola y eso es algo que celebro definitivamente. Y bueno, esta frase o consigna contundente que nos ha acompañado en el caminar feminista de Simone de Beauvoir, que dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. Pues ha sido un bastión, una bandera, ¿verdad? Porque por supuesto en esta consigna convergen ideas, prácticas, sentires, y no simplificamos ni resumimos el caminar en esta reflexión, pero definitivamente es una filosofía de vida ante el recrudecimiento de la violencia patriarcal, sobre todo ahora. Sin embargo, vuelvo al tema de la complejidad, ¿verdad? En nuestros movimientos y en nuestros círculos porque necesitamos distanciarnos de los esencialismos, de lo que es ser comunidad, no es estar todas abrazadas todo el tiempo, sí implica el abrazo, implica el acuerpamiento, pero a veces no será así en todo momento y eso no va a impedir que recreemos mundos distintos para la mejora nuestra y de nuestras comunidades. Otro tema que me surgió cuando estaba yo pensando sobre la charla de hoy era el tema de los espacios, ¿no? ¿A qué llamamos esto de los espacios? Es un lugar común, es qué, ¿verdad? Porque pues nos puede parecer obvio. Pero venía a mi mente y muy rápido, venían varias imágenes y una de ellas era esto de la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf. Justamente yo hoy estoy en una habitación y pensaba en qué significa esto, ¿verdad? Cómo hemos logrado muchas mujeres hacer tribu, tejer espacios como las redes que hemos mencionado, donde estamos Carmiña, donde está Karen, donde estoy yo, muchas otras redes locales, nacionales, latinoamericanas, caribeñas. Pero justamente en las últimas semanas he estado charlando con varias compañeras del mundo de las teologías feministas y hablábamos de las crisis económicas que vivimos, ¿verdad? No solo a nivel macro, que es muy evidente, bueno, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en nuestros países, con todo el tema que se recrudece con la pandemia, los asuntos políticos, pero en nuestra cotidianeidad, ¿no? Cómo esta justicia económica no nos ha alcanzado. Y, y pensábamos y sentíamos mucho al respecto y decíamos, no podemos priorizar la militancia eh, quitándonos a nosotras de ese lugar de prioridad, ¿no? Entonces, la primera militancia, la primera lucha tiene que ser con la otra, con la que está a la par, ¿verdad? ¿Qué necesita, qué siente?
y justo tiene que ver con la idea de la habitación propia de Virginia Woolf, de, pues para escribir novelas, como decía ella, hay que tener, pues ella decía, dinero y una habitación propia. Yo diría, para luchar, para continuar gestando espacios de liberación, necesitamos tener concretamente dónde vivir, qué comer y cómo resistir, ¿verdad? Cómo resistir el mal en el mundo. Entonces, me parece que por ahí pueden ir algunas de las reflexiones que a mí me han interpelado más en este tiempo. También viene a mi mente, me gusta mucho estas figuras de novela o en los ensayos, pero también esta idea de la tienda roja, ¿verdad? De la novela basada en la vida de Dina y de las mujeres de esa tribu de Jacob, esas 4 madres que la autora nos va mostrando a través de la vida de Dina, cómo en ese espacio donde ellas aparentemente en ese mundo patriarcal pues están circunscritas y limitadas, logran tejer alianzas y logran decir las cosas que solo pasan ahí, ¿verdad? Pero que al final ayudan a resistir. Y me parece que en ese sentido, esto de los espacios, tenemos que mirarlos ahí, ¿no? Como, ¿a qué espacio nos referimos? ¿Es una organización? ¿Es una casa? ¿A qué espacio nos estamos refiriendo? Bueno, creo que otro apunte que hay que hacer, y lo mencionaba con otras compañeras en un diálogo que tuvimos recientemente sobre economía feminista, es también el rol de las iglesias y de los espacios religiosos con las mujeres, ¿verdad? No es secreto que para las mujeres que hacemos teología, pues muchas puertas se han cerrado o se nos ha boicoteado o se nos ha desprestigiado o incluso robado proyectos o aportes en el patriarcado eclesiástico. Y esa es una lucha que sabemos que enfrentamos hace décadas. Pero también pensaba en las mujeres de las iglesias, estas que no necesariamente están conectadas con lo que llamamos teologías feministas, pero que por supuesto nos interesan, nos importan porque hemos estado ahí y porque somos parte de algún modo, desde mi punto de vista. Y en cómo justamente la jerarquía y la forma en la que se miran los servicios o los ministerios, y hablo desde mi trasfondo evangélico protestante, cómo las mujeres somos las que sostenemos las iglesias locales con nuestro servicio gratuito, con nuestras ofrendas, con nuestros ministerios que muchas veces son relegados o no reconocidos oficialmente, ¿no? Entonces, me parece que también allá hay mucho que pensar y sobre todo la gran pregunta de, entonces, la iglesia, organizaciones teológicas o religiosas han sido espacios de liberación. En gran medida sabemos que no, y por eso nos hemos dado a la tarea de hacerlos, ¿verdad? De construirlos en los márgenes o fuera de. Y por eso existimos. Existimos porque resistimos ese patriarcado eclesiástico que ha intentado someternos, silenciarnos y excluirnos. Me quedan otras reflexiones, pero seguramente tendremos el tiempo para la siguiente etapa, pero quisiera simplemente centrarme en esto en el último minuto que me queda, en la memoria de las ancestras, en las historias de comunidades de resistencia de mujeres que no están registradas en las historias oficiales, y por supuesto en problematizar esto de los espacios, ¿verdad? ¿Cuáles son y a qué nos referimos con eso? ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad desde las militancias y luchas feministas? Y tiene que ser la otra, la que está a la par. Gracias. No, gracias a ti. Pues mira, simplemente quisiera recuperar también, muchísimas gracias, porque nos pones también muchas cosas, ¿no? Para analizar, para seguirle dando vueltas, pero creo que me quedaría con algunas ideas. Una, el decir, bueno, uno de esos espacios del que necesitamos liberarnos, pues es precisamente el espacio religioso, ¿no? Y creo que está siendo precisamente ahí donde estamos
pues generando, ¿no? Estas posibilidades de liberación, como bien decían, ¿no? A partir de la resistencia, hay una resistencia a decir, no, tenemos que entendernos y vivirnos de una manera diferente porque son espacios importantes, ¿no? Y porque son espacios desde los cuales queremos encontrarnos, desde los cuales encontramos también, pues, fundamento para, ¿no? Como releernos, como, decías, como recrear, ¿no? Recrear unos mundos como distintos, ¿no? A partir de esta resistencia, de esta liberación, y como en dos vías, ¿no? Que creo que también lo decías, a partir de decir, bueno, sí, de la diversidad, pero como reto, ¿no? Decías, no como una dimensión romántica de qué lindo que seamos diversas, sino decir, asumir precisamente que es riqueza, pero que es reto también y que tiene también como su parte de conflicto y que eso implica nuevamente lo que decíamos, que son procesos, ¿no? Son procesos que también nos requieren entonces formarnos, que nos requieren no simplemente, como decías, pues abrirlos, gestarlos y ya, ahí están, sino cómo mantenerlos, ¿no? Con vida, cómo alimentarlos, cómo hacerlos crecer, cómo en fin, ¿no? Creo que son, pues sí, grandes retos los que tenemos, pero creo que también lo decías al inicio, decir, bueno, ha sido con sangre, sudor y lágrimas, pero también ha sido con grandes alegrías, con grandes encuentros, con mucho corazón, con mucho abrazo, ¿no? Con mucho acuerpamiento, con mucho de lo que somos, ¿no? Y que creo que eso le da también como mucha vida y mucho consuelo y mucho espacio de posibilidad y esperanza, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí, son cosas muy importantes. Muchísimas gracias, Priscila. Carmiña, pues si quieres ahora sí, háblanos, no sé si querías a lo mejor retomar algo y del libro de Ruth. No, pues retomar de alguna manera mi lectura de Ruth recoge lo que he planteado sobre la potencialidad que supone las relaciones entre mujeres, ¿no? A ver, el libro de Ruth es un libro quizás el más corto de la Biblia. Muchas feministas, teólogas lo denominan novela. Yo por mi formación literaria no lo puedo denominar novela. Creo que es un cuento muy bien estructurado. Hace parte como libro de los Megillot. Los Megillot es una colección de 5 rollos que algunas teólogas feministas, entre ellas Maricel Mena, plantean que sería un poco la Torah alternativa de mujeres, que las mujeres manejaban más que los 5 libros del Pentateuco en la época del posexilio. Estos libros se leían en los días de las fiestas especiales del pueblo hebreo, y el libro de Ruth en concreto se leía en la fiesta de Pentecostés, que, que era la fiesta que conmemoraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Es decir, celebraba de alguna manera el Dios entre nosotros, el Dios de Israel que había venido, que se había mostrado a Moisés y que le había dado unas indicaciones. Es decir, la fiesta de Pentecostés celebra a Dios entre nosotros. Bien, si seguimos, yo los invito a que relean después de Weimar, relean el libro de Ruth. Si lo seguimos en detalle, podemos encontrarnos que en el capítulo 1, versículos 1 al 13, vemos descrito perfectamente en una síntesis muy clara el sistema patriarcal en todo su funcionamiento. En esos versículos del 1 al 13 nos damos cuenta de que la mujer no tiene la menor valía y la mujer no tiene la menor posibilidad de ubicación en el sistema patriarcal por fuera de su relación con un varón. La mujer depende no solo para vivir, sino para insertarse socialmente, para insertarse en el sistema patriarcal, requiere de un varón. Llámese padre, llámese marido, llámese hijo, pero es un varón. O sea, la mujer sola no puede. Por eso Noemi, que se ha quedado sin varones en la familia, se denomina a sí mismo amargura y dice que la llamen amargura porque ella no tiene salida social, no tiene salida social. Entonces, en esta situación, Noemi ha perdido a sus hijos, sus nueras están viudas y ella las despide porque ellas deben ubicarse socialmente de nuevo.
Y la única manera de ubicarse socialmente de nuevo en la juventud que tienen una vez que han salido de la casa de su padre es un nuevo marido. Por eso ella les dice, bueno, váyanse, yo regresaré a mi tierra a ver qué puedo hacer. En una actitud completamente insólita, Ruth renuncia a esa búsqueda de una nueva ubicación y dice que se queda con Noemi en los versículos 14 al 18 del capítulo 2. Esos versículos 14 al 18 del capítulo 2 son definitivos en la comprensión de las relaciones de amistad entre mujeres y sororidad. Mercedes Navarro dice que el verbo utilizado por el narrador es un verbo que significa pegarse, adherirse, unirse, asociarse, enamorarse. Y plantea que por parte de Ruth hacia Noemi y también de Noemi hacia Ruth se da un amor completamente inusual. Eso en cuanto a, digamos, la motivación primera de esa relación Noemi-Ruth. Yo insisto en que en esos versículos del 14 al 18 se fundamenta una nueva forma de religiosidad y de espiritualidad completamente revolucionaria, tanto en su contexto como en el día de hoy. Porque Ruth, una mujer, digamos, extranjera, que tiene otros dioses, que tiene otras referencias religiosas, le dice a Noemi, tu Dios será mi Dios. Una opción religiosa que nace única y exclusivamente de la amistad, del amor, de la sororidad. Y eso es lo que define la nueva religión para Ruth. Entonces se establece entre ellas dos una alianza, un pacto, es decir, se establece una complicidad, se desarrolla la sororidad y es esa alianza la que las va a hacer fuertes, la que les va a determinar el futuro desde una mirada resiliente, audaz y confiada. Ruth y Noemi habrían perecido en soledad. O sea, Ruth es posible que hubiera regresado a su tierra y hubiera conseguido un nuevo marido para poderse insertar en la sociedad patriarcal. Pero Noemi habría perecido totalmente en la sociedad, porque no tenían otra alternativa, pero su pacto les da un nuevo juego de vida. En ese nuevo juego de vida ellas pueden enfrentarse desde la relación que las une, relación de amistad, de sororidad, de escogencia, de afilamento. En esa relación que las une pueden enfrentarse a la sociedad de una manera que les va a permitir saltar sobre su vulnerabilidad. Entonces se sitúan en otro lado y Noemi se convierte en la guía de Ruth para que ella desarrolle una estrategia que les va a permitir ya definitivamente moverse. Los últimos versículos del libro nos dejan ver, nos muestran que el hijo que Ruth tiene no se lo entrega a su esposo cuando lo tiene, sino que el hijo que Ruth tiene se lo entrega a Noemi. Es decir, por parte de por medio de ese entrelazamiento que ellas tienen, pueden encontrar la forma de una estrategia y de una solidaridad para insertarse socialmente de nuevo. Y entonces Noemi, que ha perdido a los hijos y que no tenía futuro en esta sociedad patriarcal, va a adquirir un nuevo nieto, un nuevo hijo, porque Ruth, que no tiene con ella ninguna relación, digamos, carnal, sanguínea, se lo entrega. Entonces, para mí este libro es el ejemplo claro de cómo esa relación entre mujeres potencializa a las mujeres y les permite una nueva y diferente inserción en la sociedad patriarcal. Ok, pues creo que me gusta mucho esto digamos, cómo es la potencialidad de las relaciones, ¿no? O sea, de decir, bueno, realmente, cómo creo que lo que ofrece es
justo lo que necesitamos hoy también, o sea, cómo pensar estos nuevos espacios de religiosidad, estos nuevos espacios de liturgia, de encuentro, ¿no? Que decimos necesitamos también cambiarlos, ¿no? O sea, necesitamos transformarlos, cuestionarlos y crear diferentes, ¿no? A partir precisamente de esta sororidad, de esta posibilidad de relación entre las mujeres, ¿no? Que lo hace diferente, ¿no? Y que trae como su especificidad, digamos, pues justo también hasta en romper, ¿no? Como en romper con lo establecido. Creo que es un punto ahí que me parece muy, muy importante y clave, ¿no? De lo que estamos proponiendo y de decir, ahí es donde se gesta esa posibilidad de liberación, ¿no? Precisamente. Muchísimas gracias, Carmiña. Priscila. Gracias, compañeras. Bueno, justamente retomando el ejemplo que nos ha dado Carmiña de Ruth y Noemí, que es de mis relatos, mis cuentos favoritos, es que yo quiero ahondar o avanzar en este justo caminar, y quiero traer el tema del espacio, ¿verdad? Del espacio que ya había yo hablado, pero hay un aporte que a mí me gusta mucho porque viene de las feministas comunitarias y porque es justamente que creo que nos ayuda en el mundo voy a hablar desde mi experiencia en el mundo de las teologías feministas, a repensar cómo vamos a diseñar, ¿verdad? A reconfigurar esos lugares en donde habitamos. O incluso repensar cómo hacer cuando se nos excluye de ciertos lugares o de ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, Julieta Paredes de Bolivia, ella nos habla del espacio y lo define como el lugar donde la vida se mueve y se promueve, ¿verdad? Por supuesto, habla de espacios concretos como la casa, la calle, la escuela, una vivienda, también los espacios comunitarios, el barrio, el taller y por supuesto los espacios políticos, ¿verdad? Que estos son los intangibles, pero que al final del día son en donde más podemos mirar estos cambios o transformaciones a nivel pues más estructural. Y por supuesto no podemos dejar de pensar en el espacio del cuerpo nuestro, el lugar en el que habitamos y también el espacio, el entorno, el paisaje, lo creado alrededor nuestro, de lo cual también somos parte. Entonces, me gusta mucho esta idea de pensar el espacio más allá del cemento, diría yo, de las estructuras, que creo que comúnmente podemos irnos por ese lado, sino pensar los espacios incluso sin las paredes, sin los techos, pero que suceden, ¿verdad? Cuando conversamos con la otra en el mercado, o nuestras abuelas o ancestras que no tenían posibilidad de estar en el ámbito del espacio público, pero que justamente eran cómplices, fraguaban, tramaban y conspiraban en otros, ¿no? Entonces, como Teresa de Ávila cuando hablaba de la cocina, que desde ahí también ella podía filosofar, ¿no? Entonces me parece que esto del espacio es algo que, o sea, abrir la posibilidad creo que nos ayuda a mirarnos en otros sitios. Y bueno, desde las mujeres cristianas feministas, pues construirlos, ¿no? Que es algo que hemos estado haciendo. Y muchas veces, y esto es algo difícil para ciertos sectores o ciertas compañeras, porque no todas las experiencias son iguales, pero muchas que han permanecido en la institución religiosa, ¿verdad? Sea católica o protestante, en cualquiera de sus denominaciones o agrupaciones, pero porque han encontrado un margen de acción para maniobrar, ¿verdad? Hay posibilidades donde los liderazgos no necesariamente están negados a la transformación, sino que hay rutas para reconfigurar o recrear las liturgias, las teologías, las estructuras dentro de esos grupos religiosos. Pero hay muchas otras que en mi caso hemos optado por ya no estar dentro de algún grupo, ¿no? Sin embargo, permanecemos en alianza con nuestras compañeras que están concretamente dentro de. Y me parece que eso es muy importante porque viene a mi mente algo que decía
y me encanta repetir lo que decía Nancy Cardoso, esta teóloga brasileña, que nos recordaba, la revolución feminista que queremos que suceda no va a ser posible sin las mujeres que están dentro de las iglesias, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante, porque creo, y lo veo con mi propia familia, las mujeres cercanas a mi sistema que no están dentro del mundo feminista, ¿verdad? O lo que llamamos feminista en esta categoría, pero, pero con las que convivo, con las que estoy y que por supuesto me importan. Entonces, y que han abierto caminos para mí, ¿verdad? También. Entonces, me parece que en ese sentido el de los espacios trasciende los templos, trasciende las paredes, aún a las que hemos renunciado a estar dentro de, o las que permanecen dentro de. Creo que tenemos esa posibilidad de gestarlos, de hacer esas complicidades como Ruth y Noemí. Y me gusta esto de cuando, lo que Carmiña nos recordaba, de cuando Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, ¿no? Esta posibilidad también de reconfigurarnos nuestra espiritualidad o nuestro camino que hemos recorrido hasta ese momento por amor y solidaridad. Entonces, me parece que eso es clave. Y con esto quiero ir cerrando este momento. Que yo le decía a mis compañeras del activismo feminista, sobre todo en Costa Rica, que fueron muchos años los que estuve ahí, a mis compañeras ateas, mis compañeras agnósticas, mis compañeras de otras espiritualidades y a las cristianas también, que ellas eran mi iglesia, ¿no? Que yo me sentía tan hermanada, tan cuidada, tan acuerpada y a la vez yo dando a ellas también en esos colectivos. Y que hasta hoy yo puedo decir son de mis más grandes hermanas en la vida, que yo les llamo hoy y sé que van a estar ahí para mí y yo para ellas. Entonces, creo que esa posibilidad que vino a mi mente me hizo clic cuando Carmiña nos recordó a Ruth diciendo, tu Dios será mi Dios. Es esta posibilidad de no solo un diálogo interfe o interreligioso, sino la posibilidad de quebrar nuestras propias tradiciones o estructuras, que no es que han estado mal, y ni siquiera es renunciar necesariamente a ellas, pero es abrirnos a otras posibilidades por amor a la otra, ¿verdad? Por solidaridad y sororidad. Entonces yo creo que eso es algo que nos da esperanza dentro de los espacios feministas, teológico-feministas, y también con muchas otras mujeres que no se asumen como feministas. Entonces creo que ahí lo dejaría. Pues mira, te agradezco que nos hayas metido ahorita en la reflexión del espacio, porque creo que abres el decir, el espacio obviamente más allá de lo físico, ¿no? Y creo que tú decías, cómo reconfigurar los espacios que habitamos, ¿no? Ese es el espacio social, es el espacio político, el espacio religioso, y pensaba yo, para que también transformemos aquello que nos habita, ¿no? O sea, cómo reconfigurar esos espacios que habitamos, pero que también ello nos va a permitir, y ahorita lo decías también como en ese encuentro, en ese ser juntas, en esa posibilidad de dejarnos tocar por la otra, por el Dios de la otra, por la esencia, la espiritualidad de la otra, es esa posibilidad también de reconfigurar también lo que me habita, ¿no? Entonces, ¿dónde habito yo? Pero ¿qué me habita también a mí, ¿no? Entonces, me parece que justo entrar a esta reflexión sobre el espacio, que es también un eje, ¿no? Digamos, del título que hemos puesto, es muy importante porque nos mete también en esta dinámica de qué estamos buscando, de qué queremos y de cómo queremos también hacer estas transformaciones, ¿no? Pues miren, tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, los iré haciendo. Carmiña, bueno, primero nos preguntaban, cuando comentabas respecto a, ¿cómo se llama? A la parte de la ternura, ¿no? Que habías comentado ahí algún autor, que si podrías repetir el nombre. Yo la verdad tampoco no me acuerdo, no sé si pudieras nada más repetirnos el nombre. Bueno, espérate, traigo mi texto. A ver, sobre la ética de la ternura y toda la perspectiva del pensamiento de las mujeres y la ternura, una psicóloga norteamericana, Carol Gilligan, se llama ella, Carol Gilligan, ella fue la primera que planteó
este tema de la relación entre las mujeres y la ternura, con un libro que se traduce en español como La moral y la teoría psicológica del desarrollo femenino. La moral y la teoría psicológica del desarrollo femenino está publicado por Breviarios de Cultura del Fondo Económico de Cultura, y ella plantea el desarrollo de las relaciones de la mujer, como la ternura se convierte para la mujer en la medida de sus relaciones, pero sobre todo en la medida de su ética. Yo tengo contra Leonardo Boff el hecho de que él publica un libro que se llama precisamente La ética de la ternura, menciona múltiples fuentes y se permite callar a Carol Gilligan, o sea, porque no menciona ninguna mujer, claro, entre la bibliografía, y se permite callar a Carol Gilligan, quien muchos años antes que él está planteando el tema de la ética de la ternura. Muchas gracias. Sí, a mí me va a servir también mucho. Muchas Bueno, gracias. me alegro. Bueno, esta es para Priscila. Dice que si por favor podrías profundizar un poco en aquello de distanciarnos de los esencialismos. Sí, bueno, que yo creo que hay, cuando hablamos sobre todo de las mujeres y vamos a pensar en nuestra forma de relacionamiento, en la comunidad, en cómo llevamos a cabo pues nuestras alianzas, muchas veces se puede caer en la idea de que, pues es que como somos mujeres, esencialmente somos así, somos compañeras, mm, se nos da fácil, ¿verdad? Se nos da fácil la conversación, se nos dan ciertas cosas porque somos mujeres. Ese es un pensamiento que yo creo que deberíamos distanciarnos, porque en realidad sí implica un desafío para nosotras tejer y gestar nuestros espacios de mujeres, por lo que mencionaba de la diversidad, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento genuino de la otra, ¿verdad? Y que no se nos da así de fácil, ¿verdad? Sino que eso es algo que se ha pretendido señalar, que creo que no. El hacer comunidad, históricamente, como ya Carmiña lo ha mencionado, se ha dado, pero también por las diferentes circunstancias, condiciones y opresiones del mismo sistema, ¿no? Hemos tenido que buscar salidas. Entonces, me parece que en ese sentido es que lo hemos tejido, lo hemos organizado, lo hemos articulado con mucho esfuerzo. No se nos ha dado fácil por ser mujeres. Entonces, a eso me refería principalmente. Gracias. Sí, yo creo que es una parte de que a veces decimos es como natural, ¿no? Y decimos, sí, hay una parte natural, pero también, como bien lo decías, pero que hay que cuidar, que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que es esa parte también, ¿no? Carmiña, una pregunta para ti. Dice, en este refugio de las mujeres en conventos o grupos de vírgenes y viudas, etcétera, el requisito, dice, o el precio, entre comillas, por decirlo de alguna manera, era la virginidad. Incluso hoy en día la virginidad puede ser vista como liberación, pero también muchas veces es vista como sacrificio o como un precio para obtener libertad. Seguramente para unas mujeres debe haber otros caminos de liberación. A ver, tanto en el movimiento de vírgenes y viudas de los primeros siglos del cristianismo, como a lo largo de la Edad Media y lo que podríamos considerar en el momento actual, desde mi punto de vista, el espacio de liberación no lo da propiamente la virginidad, porque la virginidad en sí es una cosa que se puede vivir en aislamiento, que se puede vivir, como ella plantea, por sacrificio. No, lo que configura el espacio de liberación es la hermandad entre mujeres, la comunidad entre mujeres, el que las mujeres nos agrupemos o se agrupen para potencializarse, para desarrollar posibilidades, para centrarse en el estudio, para centrarse en algunas cosas. Entonces, digamos que en el contexto del catolicismo tradicional, no era compatible de alguna manera
prescindir de los hijos, prescindir del marido, agruparse y fuera de eso tener relaciones sexuales. Eso conllevaba la virginidad, ¿no? Pero digamos que la agrupación de mujeres como tal no tiene por qué conllevarla, y es la agrupación, el hermanamiento, la sororidad, lo que potencializa, lo que genera el espacio de liberación. Y por supuesto es para algunas mujeres, no todas tienen el mismo camino, como te dice, otras tendrán caminos diferentes, eso está claro. Tenemos otra pregunta también, también para Carmiña. Dice, ¿planteas continuar como círculos de mujeres un paso más allá de comunidad eclesial de base? Dice, la pregunta es por lo poco que podemos avanzar dentro de las parroquias. Y esto, bueno, la hace Chávez, María Isabel, de Mujeres de Comunidades Eclesiales de Base en Querétaro. Bueno, yo en eso tengo una posición clara, que yo sé que es discutida por muchas personas, especialmente por varones, ¿no? Yo sí considero que en el ámbito femenino y en los procesos de autonomización, autovaloración y liberación de la mujer, hay un paso cualitativamente, un salto cualitativo que va de las comunidades eclesiales de base a los círculos de mujeres. Las comunidades eclesiales de base pues tienen un esquema muy válido, que fue pertinente en América Latina por muchos años, que sigue siendo más o menos pertinente, sobre todo en la medida en que son una alternativa a los grupos masivos evangélicos sí, sobre todo estas iglesias de televisión, estas macros iglesias. Las comunidades eclesiales de base, como una forma de vivir la fe y la espiritualidad, siguen siendo una alternativa. Pero en los procesos de liberación femenina, por supuesto, sin lugar a dudas y con todo el énfasis del mundo lo digo, los círculos de espiritualidad feminista. Mira, yo participé de las comunidades eclesiales de base por más de 20 años, promoví, jamás de los jamases se planteó, por ejemplo, que no había por qué seguir teniendo como imagen a un Dios varón. Jamás, eso nunca se planteó, ni por aquí les pasó. Una de las cosas fundamentales para el desarrollo y la autovaloración de las mujeres, para su crecimiento, para su reconocimiento y su identidad, es transformar las imágenes masculinas y patriarcales de la divinidad. Mientras no hagamos eso, mientras no transformemos las imágenes patriarcales y masculinas de la divinidad, mientras no hagamos eso, las mujeres vamos a estar en desventaja. Y es en los círculos de espiritualidad femenina donde esas imágenes se pueden transformar. Las comunidades eclesiales de base jamás se han ocupado de eso. Además, en la medida que estén inscritas en las parroquias, pues menos que pueden hacerlo. Pero mientras no transformemos las imágenes femeninas, las imágenes masculinas de Dios, los cantorales, las pinturas, las consignas, mientras no transformemos toda la simbología religiosa al servicio de una espiritualidad que libere a las mujeres, no estamos haciendo un camino feminista. Entonces, el camino feminista de las mujeres es a través de los círculos de espiritualidad feminista. Eso tengo la absoluta convicción. De acuerdo. Bueno, nos preguntaban sobre el libro, bueno, lo comento porque me decían, ya no alcanzaron a escuchar, me corregirá si no si estaba mal, pero era La moral y la teología psicológica del desarrollo femenino de Carol Gilligan, ¿verdad? Sí, ese es el libro. Ok, sí. ese es el libro, nos preguntaban. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿se podría decir que Ruth no tenía una espiritualidad definida y acoge la espiritualidad de Noemí? Bueno, no nos da elementos el texto para plantear eso. Lo que está claro es que aunque tuviera o no tuviera Ruth su espiritualidad previa, porque ella era una moabita y por tanto tenía sus dioses, eso está claro, tenía su religiosidad, no sé su espiritualidad, pero su religiosidad, pero por encima de la que tuviera o no tuviera, ella escoge la de Noemi. Escoge la de Noemi porque ella quiere hacer una alianza, un pacto con Noemi, y ese pacto ella lo arraiga en la experiencia religiosa. Bueno, tenemos aquí también un comentario que dice, Priscila dice, me gusta mucho que menciones también la posibilidad de rupturas o de cambios en los grupos, dice, cuando estos se idealizan o se hacen rígidos, ¿no? No sé si quisieras a lo mejor comentar algo respecto a esto, Priscila. ¿Cómo es exactamente la pregunta?
A Priscila, que decían que les gusta también cuando menciona la posibilidad de rupturas o de cambios en los grupos, ¿no? Cuando estos se idealizan o se hacen rígidos. Sí. Sí, Sí, claro, si los grupos permanecen en un esquema prefijado, o sea, todo espacio grupal o todo círculo tiene que crecer. En el crecimiento la mayor parte de las veces se transforma. Si los grupos se hacen rígidos, pues efectivamente hay que reemplazarlos, cambiarlos o ya dejan de ser espacios al servicio de la liberación, ¿no? exactamente, en concordancia con lo que dice Carmiña, y justo le hacía yo una pregunta más a Lucila, que es quien mencionaba la pregunta, o el comentario más bien, si se refería a grupos, ¿a qué grupos? ¿No? Porque en realidad esta idealización del grupo se puede dar en cualquier ámbito. Por supuesto, cuando es más notorio, cuando ya abrazamos una fe feminista, cuando estamos en esferas religiosas, notamos más rápido la opresión, esto que menciona Carmiña de las imágenes de la divinidad, típicamente masculinas, ya obviamente no colindamos con eso, entonces empezamos a sentirnos un poco, no amordazadas, sino acorraladas, ¿verdad? Y tratando de hacer el esfuerzo para que ese espacio cambie, pero como mencioné anteriormente, muchísimas veces no se da, ¿verdad? Voy a decirlo así, hay que medir las fuerzas, ¿no? Hay que ver cuánto ese espacio en el que estoy y que aprecio y que amo tiene posibilidad de cambio, ¿verdad? Pero si los liderazgos, y empezando por los liderazgos, no tienen esa visión, no tienen absolutamente nada, ni una pizca, una pista de cambio, no hay forma, será un trabajo muy desgastante, y se nos van a ir las fuerzas, ¿verdad? Se nos van las energías tratando de cambiar esos espacios. Y como decía Audre Lorde, también teóloga y activista, eh, parafraseándola, a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, a las personas afrodescendientes negras, casi se nos exige y se nos demanda que nosotras enseñemos o nos hagamos cargo de la conversión o de cambiarles de opinión a los opresores, ¿no? Y en eso se nos va la energía, en lugar de estar luchando por las cosas que necesitamos o deseamos. Entonces yo creo que ningún espacio que tenga posibilidad alguna que no dé una pista de cambio, de transformación, no es un espacio con el que hay que hacer una ruptura, ¿verdad? Y eso también se va a dar incluso en ciertos espacios que pensaríamos que son liberadores, y eso hay que problematizarlo porque tampoco podemos idealizarlos. Hay que estarnos revisando y trabajando constantemente, porque muchos espacios que se precian de ser liberadores, de tener teologías liberadoras, son opresoras también. Incluso revisarnos nosotras como mujeres de fe feministas, estar siempre revisándonos porque nos traiciona el patriarcado, y es una labor constante, es una conversión constante, y yo creo que ninguna idealización nos lleva a buen puerto. Eso es cierto. Tenemos aquí otra pregunta, yo la haría para las dos, no está dirigida a nadie en especial. Dice, es verdad de todos los espacios o sea, de los que estamos hablando, dice, pero ¿cómo liberarnos de perdón, de los espacios de violencia, de marginación, de imposición que nos permiten, perdón, que no nos permiten crecer como mujeres y que no todas tenemos la oportunidad de conocer y que tenemos derecho a nuestro espacio? La pregunta es, ¿cómo liberarnos? Sí, cómo liberarnos de espacios de violencia y de marginación, principalmente, o de la imposición que no nos permite crecer como mujeres. No, pues yo creo que como decía antes Priscila, cuando los espacios no son liberadores, sino que son opresores o muchas veces sutilmente opresores, pues hay que dejarlos, definitivamente hay que dejarlos. Yo muchas veces he dicho, yo respeto profundamente a todas las personas que luchan porque la iglesia se abra a las mujeres y a la ordenación femenina y tal,
pero yo considero que el espacio mismo de la Iglesia Católica es muy difícil que en 3, 4 generaciones cambie para las mujeres. Entonces yo considero que las mujeres debemos hacer una especie de éxodo eclesial. No planteo que hagamos otra iglesia ni nada parecido, sino que nos situemos en los márgenes, en los límites, y en los límites y en los márgenes desarrollemos nuestros propios espacios. Entonces yo creo que hay que liberarnos. ¿Cómo? Pues cada una tiene que seguir el camino que pueda. Yo, en consecuencia con lo que he planteado hoy, que es la relación de mujeres como espacio de liberación, les sugiero que se una con otra, que empiece a conversar de a dos, de a tres, y que vayan haciendo ese camino. Cada una tiene que mirar en sus circunstancias, pero que hay que dejar los espacios opresores, eso es claro. Yo no sé cómo lo ves tú, Priscila, yo lo veo así. Sí, Carmiña, por ejemplo, yo, como dije, nací en el mundo evangélico protestante, en la Iglesia Presbiteriana de México, y renuncié porque hasta hoy, y no sé cuándo será, no se reconoce el liderazgo oficial de las mujeres, ni muchísimos otros dones y la igualdad y el valor que tenemos. Entonces, decidí renunciar. No renuncio a mi tradición reformada, no renuncio a muchas cosas que me gustan, pero renuncié a muchas cosas y duele, sí duele, pero la verdad que es liberador. Y pues continúo tejiendo sororidad con compañeras o personas que están en iglesias o grupos que, como la pregunta también que nos lanzan dice, ¿cómo hacer si no conocemos? Creo que Verónica dice, no todas tenemos la oportunidad de conocer que tenemos derecho a nuestro espacio. Pues yo creo que ahí, como dice Carmiña, de dos en dos, ¿verdad? A veces pensamos que quizás una iglesia feminista o algún espacio como creemos que tradicionalmente pueda ser el espacio de liberación es la salida. Y en realidad yo creo que la gran salida es la conversación, es el rato, el momento de estar fraguando juntas, de apoyarnos mutuamente con la vecina, con la de enfrente, con la hermana, con la mamá. O sea, yo creo que esa es una forma en la que podemos comenzar a tejer, a hilar diferente, ¿verdad? Y yo creo que por supuesto también hay redes o grupos como los que se han mencionado, a los que también se puede acudir o que abren ciertas opciones para poder dialogar con otras que piensan o sienten como nosotras, pero yo creo que en el día a día es donde está el cambio, ¿verdad? En los pequeños círculos, en las pequeñas tiendas rojas, como la que mencionaba de la novela, ahí. Entonces yo creo que por ahí puede ir y por supuesto también quiero hacer mención de la literatura que podemos tener a mano. Hoy día la red Tepali con F Comunicaciones y seguramente otras redes como la que representa Carmiña y la Cátedra de Teología Feminista ponen a disposición literatura en formato digital de libre acceso, ¿no? Y creo que también eso es importante para poder trabajar en grupos pequeños con las vecinas, con las amigas, y creo que esa es la posibilidad que tenemos de hacerlo desde los márgenes y renunciar a cualquier espacio que nos oprima o nos silencie, por más cariño que le tengamos. De acuerdo completamente. Sí, creo que hay mucho interés precisamente como en conocer estos espacios. Tenemos otras dos preguntas que van en esta línea. Ya algo ahorita nos apuntabas, Priscila, pero bueno, las hago y para poder como seguir complementando, que dice, bueno, como, ¿qué son y dónde están esos grupos de espiritualidad feminista o cuáles son los círculos de espiritualidad femenina? Creo que hay como estos deseos de cómo poder participar de estos espacios que creo que sí, pues tenemos mucha necesidad, ¿no? A ver, pues yo lo que te digo, en la Casa Cultural tenemos espacios de hace ya unos cuantos años de espiritualidad feminista. Yo hago parte de un grupo que se llama Círculo de Espiritualidad y Trabajo María Magdala, y que es un círculo, o sea, no están por allí donde yo pueda decir una dirección para ir a buscarlo, ¿no? Eso hay que crearlo entre todas.
Entonces, por eso yo insistía, júntense dos, júntense tres y empiecen a pensar, empiecen a sentir cómo sienten a Dios, empiecen a preguntarse qué experimentan frente a la divinidad, cómo la entienden. Eh, o sea, hay literatura que puede animar esto, que puede alimentarlo, pero es muy difícil responder dónde están, hay que crearlos, de eso se trata, ¿no? De crearlos. Sí, muchas gracias. Ay, perdón, Priscila, querías comentar. Sí, Sí. concuerdo. Ahí puse en el chat dos de los que hablé ahorita, para que, vaya, ahí hay algunas cosas que surgen, que son accesibles, pero como dice Carmiña, hay que crear, ¿verdad? Y no sé si me adelanto, Karen, pero vi una pregunta ahí al final, esto de que hay que crear, porque a veces podemos sentirnos huérfanas cuando hemos estado acostumbradas a vivir una espiritualidad o una fe dentro de un cierto esquema religioso, donde hay mediadores o donde hay quienes lideran o donde hay quienes dicen lo que hay que hacer o que nos organizan un poco la forma de estudiar la Biblia o de acercarnos a la divinidad. Y sí debe ser muy complicado. Yo siempre que fui muy rebelde con la autoridad presbiteriana, entonces no me costó mucho trabajo a mí, ¿verdad? Pero hay muchas otras compañeras que se sienten un poco raras. Y esto de crear otros espacios, se preguntan cómo, pero cuándo, cómo le haría, quién dirigiría tal. Entonces yo creo que cada grupito tendrá sus formas. Yo creo que lo primero es como tomar el café, ¿verdad? Como ponernos a la mesa, tomar el café y comenzar a dialogar, por ejemplo, de Ruth y Noemí, ¿no? De estos otros acercamientos como el que Carmiña nos dio. Entonces creo que partiendo de ahí muchas cosas se logran, ¿no? No necesitamos una estructura dicha o una fórmula dada. Sí, yo creo que me parece que dejan como muy en claro decir, bueno, tenemos que crear nosotros estos espacios, tenemos que gestarlos, pero al final sí hay material que nos ayuda, ¿no? Yo creo que lo que decíamos no es nada más así de, bueno, vamos a reunirnos y ya, sino creo que el poder tener ciertas metodologías, poder tener ciertos recursos, ciertas herramientas, pues por supuesto ayudan y favorecen la vida de estos espacios. Entonces, bueno, pues agradeceremos. Sí, perdón, Carmiña, querías comentar. No, mira, quiero decir que la metodología tiene que ser la metodología feminista por excelencia. La metodología feminista por excelencia que se da en todos los círculos de mujeres, ya no solamente círculos de espiritualidad, es que partamos de relatarnos la vida, que vamos contando nuestras experiencias y al pensar en nuestras experiencias, al contárnoslas, las pensemos, las miremos, o sea, en la metodología feminista casi nunca se parte de cosas externas, se parte siempre de nuestra interioridad. Eso es muy importante. Sí, sí, sin duda. Y me encanta que digas esto porque justo queremos invitarlas la próxima semana, el próximo martes a las 6 de la tarde. Vamos a tener la presentación, estamos justo creando, digamos, desde este compartir, desde lo cotidiano, hemos lanzado una revista de teología feminista desde la cátedra y la vamos a presentar la próxima semana, que se llama Andanzas, y lo ponemos con danzas también con mayúscula porque es andar y danzar juntas, desde la cotidianidad. Y entonces son escritos precisamente que hemos querido que sea como lo estás diciendo, ¿no? Desde la experiencia, desde la vida, desde lo que tenemos, y ese va a ser el compartir que vamos a tener en esta revista, que la verdad estamos muy contentas que bueno, pues se gestó, que ya nació y que la vamos a presentar la próxima semana. Entonces, bueno, pues ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, pues para cerrar, que ya estamos en tiempo, les diría, bueno, a lo mejor pues no sé si una frase, alguna idea con la que quisiera cada una de ustedes cerrar esta reflexión, este espacio. Pues mira, yo sí cierro con esta idea, que hagamos que hagamos de la sororidad nuestra cultura, que nos aculturemos, como dice Marcela Lagarde, de la aculturación feminista, que nos aculturemos entre mujeres. Gracias, Carmiña. Priscila. Bueno, pues no tengo así como una frase tal cual, pero yo creo que si quisiera dejar algo ahorita sería
que nos atrevamos a explorar otras rutas de la mano de otras compañeras, de la mano de mujeres que sean una referencia o una inspiración y que nos aventemos, que no temamos, porque renunciamos, cierto, a ciertas estructuras religiosas, pero no renunciamos a nuestra fe ni a la divinidad. Entonces, ella va con nosotras a donde quiera que estemos nosotras. Pues de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy lindo, un compartir muy, muy rico. Creo que ha sido precisamente este espacio, ¿no? Como bien lo apuntaban, no como espacio físico, que además ahorita ni siquiera lo tenemos físico, ¿no? Este espacio virtual, pero que sobre todo nos significa espacio desde las miradas, desde las palabras, desde el pensamiento, desde el sentir pensar, ¿verdad? Juntas y juntas con también cada una de las personas que nos ha acompañado. Pues muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos, ojalá nos puedan acompañar la próxima semana y pues el próximo mes con nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias a nombre de la cátedra y de todos. Aquí muchas gracias, Karen. Gracias. A todas, muchas gracias, las que nos acompañaron en la del panel. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.